Hace aproximadamente unos 55 años tuvo lugar el debate más importante que ha habido en la televisión venezolana, pero yo diría que además el debate conceptual más importante que ha habido casi en la historia petrolera de Venezuela, en todo caso en los últimos 55 años, en torno al tema petrolero. Ese fue un debate que ocurrió en Radio Caracas Televisión entre dos personajes importantísimos. Uno fue Arturo Uslar Pietri y el otro fue Pérez Alfonso. La posición de Arturo Uslar Pietri en aquel momento es que teníamos que producir el mayor volumen, las mayores inversiones en petróleo para producir la mayor cantidad de petróleo, pero para utilizar ese petróleo, sembrar el petróleo, como él había dicho muchos años antes. En otras palabras, diversificar la economía, que el petróleo no se transformara en una simple renta, que no viviéramos simplemente de la renta petrolera, pero que había que producir más petróleo. En la acera de enfrente, en la otra cámara, estaba Pérez Alfonso, que sostenía que Venezuela no iba a ser capaz de diversificar la economía y que íbamos a transformarnos en un país rentista y que el petróleo a la larga se iba a transformar en lo que él llamaba el excremento del diablo. Bueno, repito, hace 55 años de aquellas dos posiciones, y lo que uno llega a la conclusión hoy en día es que los dos tenían razón. No le hicimos caso a Pérez Alfonso, no le hicimos caso a Arturo Uslar Pietri, no sembramos el petróleo, no fuimos capaces de diversificar nuestra economía, y por lo tanto tuvo toda la razón Arturo Uslar Pietri. Pero por otro lado, ocurrió finalmente lo que tanto temía Pérez Alfonso. Como no le hicimos caso a Arturo Uslar Pietri, nos volvimos un país rentista. Pasamos a ser absolutamente dependientes de la renta. Y la renta, yo creo que degradó profundamente la economía venezolana. Se transformó la renta petrolera, sobre todo en momentos en que los precios del petróleo subieron enormemente, la renta se transformó simplemente en populismo. Los últimos gobiernos de Venezuela, particularmente durante el gobierno del presidente Chávez, que fue cuando se exacerbó el rentismo petrolero, se utilizó esa inmensa masa de recursos que ingresaban porque los precios del petróleo habían subido en populismo puro, populismo duro. No se pensó en que había que lograr una economía menos dependiente, una economía que fuese sustentable. Si hubiésemos invertido esos recursos adecuadamente, como quería Arturo Uslar Pietri, hubiéramos dado un salto cualitativo, hubiésemos sido capaces de resolver por muchos años los problemas económicos de Venezuela y con ello también darle solución permanente a los problemas sociales. Pero no, como el gobierno lo transformó aquellos ingresos simplemente en puro populismo, el resultado es que el petróleo terminó transformándose en el excremento del diablo, tal como temía Pérez Alfonso. Y ahora, Venezuela se está enfrentando a la peor crisis de su historia. Y para resolver esta crisis, que sin duda alguna tendrá que ser resuelta, los venezolanos espero que hayamos aprendido una lección, tenemos que replantearnos las ideas de aquellos dos maestros. Tenemos que volver, por muchos años seguiremos dependiendo del petróleo, pero no con la visión rentística. Tendremos que utilizar una industria petrolera que vamos a tener que reactivar bajo condiciones diferentes y probablemente tratar de utilizar no con la idea de exportar grandes volúmenes de petróleo, porque hoy en día ha habido un cambio estructural en los mercados petroleros. Hoy en día pasará mucho tiempo antes de que los precios del petróleo puedan volver si es que alguna vez llegan otra vez a los $100 el barril que llegaron a estar. Simplemente porque ahora, con la aparición del fracking, después que el petróleo pasa a determinado nivel, eso se va a traducir en un aumento en la producción de petróleo en muchos países consumidores, particularmente en los Estados Unidos, porque se volverá a ser rentable el fracking. El fracking le ha puesto un techo al nivel del precio del petróleo. Por lo tanto, nosotros tenemos sin duda que invertir para recuperar nuestra industria petrolera, pero más que para exportar petróleo crudo, yo creo que debemos tratar de industrializar el petróleo y el gas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo aguas abajo en petroquímica, en química y en todas aquellas actividades que requieran del petróleo como materia prima para exportar no ya crudo, sino productos derivados del petróleo, específicamente todo lo que podamos. Siempre habrá que exportar crudo, pero hagamos el mayor esfuerzo en darle valor agregado a lo
y a lo producido industrialmente en Venezuela. Ahí seguimos teniendo grandes ventajas competitivas y comparativas. No estoy seguro hasta dónde van a llegar nuestras ventajas comparativas con la simple exportación de crudo.